Efecto irresistible. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es tu efecto irresistible? Pues aquí hoy, en tu espacio disruptivo, en tu podcast, que lo puedes ubicar en el canal de YouTube como Hugo Leal Acevedo 215, en tu espacio disruptivo vamos a dedicar este programa a hablar de ese efecto irresistible que tiene cada uno de nosotros. Pero lo primero es, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es tu efecto irresistible? ¿Cuál es tu magia? Porque definitivamente a veces no tomamos el tiempo para hacernos esa pregunta porque a veces hay personas que creen que eso es un tema demasiado trivial, que eso es demasiado egocentrismo, el no sentirse único e irresistible, pero definitivamente tenemos que deslastrarnos de esos pensamientos y también quitar esos paradigmas, porque sí tenemos cada uno de nosotros ese efecto irresistible, unos más, unos menos, unos que no nos atrevemos a identificarlo y a desarrollarlo, y que definitivamente eso es parte de tu marca personal. Pero lo primero que obviamente el paso número uno es, yo sé cuál es mi magia, yo sé cuál es ese efecto irresistible que tengo yo como ser humano, como profesional, como papá, como pareja, como amigo. Lo logro identificar cuál es ese elemento diferenciador, pero antes de poderte contestar esa pregunta, obviamente que tienes que responderte. Yo me acepto, yo me quiero, yo me acepto tal cual soy, porque obviamente si tú estás en conflicto contigo mismo, nunca vas a poder identificar cuál es ese efecto irresistible que tienes como ser humano principalmente. Entonces, número uno, tienes que convencerte que te aceptas tal cual como eres. Que eso es un espacio bastante interesante y bastante preocupante en muchos momentos de nuestras vidas, porque pasamos por tantas cosas en el transcurso de nuestras vidas que no siempre nos aceptamos tal cual como soy. Y yo que ando en este mundo del acompañamiento y del asesoramiento, pues eso es parte del día a día, aunque parezca increíble. Pero nosotros andamos por la vida a veces como autómatas, porque no nos podemos concentrar, tenemos muchas inconformidades, muchas dificultades que no nos permiten avanzar y desarrollarnos en la medida como deseáramos. Pues, y es parte de esto, porque no dedicamos el tiempo a autoanalizarnos. Entonces, ¿te aceptas? ¿No te aceptas? ¿Te quieres? ¿No te quieres? Punto número uno. Identifica eso para que lleguemos al verdadero origen. Y esa identificación que logramos hacer, entonces tenemos que trabajarlo con un gran porcentaje de resiliencia, porque tenemos que sacar el mejor provecho de esa identificación, el mejor provecho de ese análisis para que podamos llegar a la causa de qué es lo que verdaderamente me sucede cuando digo, no todo lo de mí, no todo lo que yo soy me gusta, no todo lo que yo tengo lo acepto. Pero ¿de qué forma yo hago ese análisis? ¿De qué forma yo identifico? Y luego, ¿qué hago con esa identificación? ¿Cómo la trabajo? Y eso es el grueso más importante, porque muchas veces no es tan fácil el uno solo poder trabajar todas estas áreas que no nos gustan. Luego tú tienes que hacer un análisis de qué cosas yo tengo como potenciadoras de ese discernimiento que hice y qué cosas tengo como áreas de oportunidades que debo seguir trabajando. Es el aspecto relacionamiento, es el aspecto emocional que no sé cómo manejar mis emociones. O miren esto, o escuchen, mejor dicho,
no sé expresar debidamente mis emociones. Y ese es un punto grueso y que sucede mucho. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿De qué forma lo voy a trabajar? ¿Qué metas, qué objetivos, qué plan de acción me pongo para desarrollarlo? Ahí estaríamos en un cuarto punto sumamente interesante. Porque así como les decía al principio, que tenemos que hacer el tiempo, tenemos que hacer el espacio para trabajar esas áreas, yo tengo que, además, ver los recursos con los cuales yo puedo trabajar cada una de esas áreas. Y un elemento que es sumamente importante es cómo yo unifico esas áreas que yo dije, mira, estoy bien, las identifico, son elementos potenciadores, cómo yo unifico con ese trabajo que estoy haciendo para desarrollar esas áreas que tengo que seguir trabajando, esas áreas de oportunidades. ¿Para qué? Para convertirme en ese ser integral, en ese ser único que me permite identificar esos efectos irresistibles. Porque no hay nada más interesante que conocer a un ser humano o tener al frente a un ser humano con coherencia, en donde tú veas un efecto conductor hilado, que tú veas una coherencia en los resultados, en lo que piensa, en lo que dice. Y no estoy invitando a que nos convirtamos en ningún momento, es mi intención, en máquinas de la perfección. No se trata de eso. Más bien lo contrario, que nos convirtamos en verdaderos seres humanos integrales, con áreas de oportunidades que las paso a trabajar y con efectos potenciadores que los voy a seguir resaltando. Y con esa unión de ese ser integral, voy a poder identificar ese efecto irresistible. Y ese efecto irresistible va a resaltar en eso que llamamos comúnmente nuestra marca personal. Y qué satisfactorio es sentir que tienes y desarrollas esa capacidad de relacionamiento, esa capacidad de comunicar asertivamente, esa capacidad de humanizar el efecto comunicador, el que lo que tú hables y comuniques y intercambies en tus relaciones interpersonales tengan valor y que la gente así lo perciba, que tú eres un ser de valor, un ser interesante en conocer, un ser interesante en tenerte como amigo, como socio, como asesor, como consultor de la vida, no necesariamente desde el punto de vista profesional. Pero qué interesante es convertirse en ese ser que va caminando y lo más importante, que llegues a ese momento de sentirte excelentemente bien contigo mismo. Y este tema lo quise tocar el día de hoy porque el trabajo personal no termina nunca, señores. El trabajo de introspección y de seguir evaluando quién soy en este momento de mi vida sigue siendo uno de los principales motores para que siempre tengas esa llama encendida de hacia dónde voy, de tener sueños, de tener metas, de seguir construyéndote como ser humano. Porque muchas veces, y casi siempre, nos preocupamos de seguir construyendo negocios, bienes materiales, de seguir estudiando, de seguir teniendo logros profesionales. Pero cuando tú tienes una meta concreta de logros específicos para lograr cosas específicas desde el punto de vista como ser humano.
Y ese es el diamante en bruto que siempre tenemos que estar viendo en qué esquina necesita más pulitura. Porque esa es la columna vertebral. Si eres analítico y realmente reflexionas con profundidad, te darás cuenta que esa es la columna vertebral de todo lo que nos sucede o nos sucederá o lo que nos ha sucedido en el transcurso de nuestra vida. Así que, estimados señores, acá en tu espacio disruptivo, con este tema tratado disruptivamente, pues queremos seguir dando ese apoyo desde el punto de vista distinto, humano, profesional, organizacional. Así que te dejo ese análisis para que lo sigas trabajando, para que lo sigas analizando. ¿Cuál es ese efecto irresistible que tienes tú como ser humano y que sabes que esa marca personal, ese efecto te trae muchísimos beneficios, muchísimas alegrías a tu vida? Pero como ya lo decía hace minutos, no es fácil, hay que trabajarlo, hay que forjarlo, hay que identificarlo, hay que purificar tu cuerpo, mente y alma para unificar un ser integral. Así que te deseo todo lo mejor y está pendiente porque seguiremos con temas interesantes, con invitados en el programa o con temas que voy a compartir con ustedes directamente a través del canal de YouTube Hugo Leal Acevedo 215 en tu espacio disruptivo. Nos seguimos comunicando, nos seguimos viendo.